todo sube de precio y el oro manda. Hoy en día lo que gusta es la sortija más que nada de oro, que llame la atención, con volumen. Las mujeres generalmente no preguntan por precio o no preguntan por peso. ¿Por qué el precio del oro siempre sube? Hoy en día la cadena que se vende es la gruesa. Vale muchísimo más. A mí me cuesta trabajo digerirlo, pero es comercial. A mí no me gusta porque se pone prieto. Evidentemente se pone prieto. El que hace la cadena, digamos que la ganancia es capaz que una quinta parte de la ganancia del que vende la cadena. Todavía no han comprado y ya te están preguntando, bueno, y si el día de mañana yo quiero venderla, ¿cuánto tú me das? Te puedo hablar del oro blanco y te puedo hablar también del oro verde. Oro verde. Así como suben las que yo vendo, pues suben las que tú tienes en la casa también. Las mujeres no piensan así y créeme que no vale la pena irle a la contraria. O sea, ¿qué quilate recomiendas tú a la hora de comprar una joya? Pero el que inventó la ley, inventó la trampa. Hay un método, uno solo, no comprarla, todas son falsas. Llegó lo que querías, Javi Sammy. Hoy nos encontramos en la mejor joyería de La Habana. Como viste en el previously, tenemos un video muy interesante donde vamos a estar aprendiendo mucho, tanto tú como nosotros, porque detrás de un negocio exitoso, atrás siempre hay mucho sacrificio y fundamentalmente una persona con mucho talento y mucha dedicación. En el caso de hoy es Rolly, o como muchos lo conocen, Rolly el joyero. Entonces, Rolly, ahora mismo eres el joyero más pegado en La Habana, por decirlo así, a los cubanos. Sabemos que estás trabajando mucho en todo este tema de las redes sociales, mucho en lo que son las últimas tendencias, estás haciendo muchas colaboraciones, ya vamos a llegar ahí. Pero antes de hablar del presente, vamos a hablar un poco del pasado. Cuéntanos cómo fue que empezaste en este mundo de la joyería. Chico, desde muy joven, digamos, yo tenía habilidad con las manos, dibujar y cosas así. Se acabó el pre y no recuerdo de qué forma logré entrar en un taller de artesanía. Había como que diseñar cosas hasta llegar a un cupo de 360 pesos. En mi caso hacía sonajeros de bambú, lo que le llamamos bien en Cuba caña brava, cortinas, pirograbado, que no es más que quemar, ¿entiendes? Trazar encima de madera o cuero, ¿no? Como te dije, había que llegar a un cupo de 360. Tú llevabas tu proyecto, ellos te lo valoraban en un precio y tú llegabas a ese cupo que debías llegar, pero tampoco debías pasarte. ¿Qué pasa? Que esa producción yo la hacía en 10 días, cosas así. Me sobraba espacio, así que salía a vender a la calle. Las mismas cositas que entregaba ahí, salía a venderlas a la calle con un amigo. Recuerdo que no había la necesidad de pregonar. Tú las llevabas en la mano y la gente te decía, las vende, cosas así. A mí me daba tremenda pena. Pero en mi casa la cosa no estaba fácil. Mi mamá vestía muñecas y tocaba, ¿no? Llegó septiembre y entré en la universidad en una carrera que al día de hoy yo creo que ya no existe, licenciatura en artes plásticas. Aquello no era lo que yo pensaba, ¿no? Yo iba con mi idea de manualidades, no sé, que llegando allí me iban a decir, oye, coge un lápiz o coge una brocha, un pedazo de barro, y no era así. Y entre eso y la distancia, que el tema del transporte estaba crítico, salía de mi casa a 5 y pico de la mañana y llegaba de noche, y encima había que estudiar mucha historia del arte. Y por otro lado tenía mi cabeza pensando también en el tema de la artesanía, que es decir, llevaba paralelamente el tema del trabajo y el tema de la escuela, y no se podía con las dos cosas. Ahí duré poco, a pesar de que para ese momento ya el negocio había crecido un poco. Ya tenía gente que me iban al Parque Lenin y me traía la caña brava a la casa, otros que me ayudaban ya como el trabajo, ¿no? Pero así todo, yo estaba enfocado, hablando en plata, en buscar dinero. Y pues dejé la universidad. No sé por qué motivo aquel negocio empezó a ver mal. Ahora recuerdo, aquella pena siguió creciendo. Llegó el punto que hablé con el amigo mío y decidimos, yo hago todo el trabajo y tú lo sales a vender. Y así estuvimos un tiempo. A modo que ya yo no salía a la calle, ¿no? A vender. Que me encargaba del trabajo físico y él las vendíamos y partíamos la ganancia. Como te dije, aquello, no sé por qué se empezó a poner, el negocio empezó a ver mal, así que empecé a trabajar gastronomía.
Se acercaba ya el tiempo del periodo especial y había búsqueda. En aquel tiempo, digamos, trabajar en la gastronomía sonaba bonito, se buscaba unos sus kilitos. Y no me preguntes por qué, pero yo tenía la idea, había escuchado, yo asociaba, como decir, el que tiene oro tiene dinero. Tenía esa... Recuerdo que compré una cadenita finitica de oro 14, lo primero que compré, que tenía un ancla. Y compré una manilla con una chapa que decía Raúl. Recuerdo que en el momento de comprarla no tenía mucha confianza con el que la compré, ¿no? Y la llevé al Brillante, una joyería que actualmente existe. Para aquel entonces estaba en calle Galeano, estamos hablando de hace más de 30 años atrás. Y recuerdo que cuando llego a probar la manilla, el señor que me la prueba, que evidentemente me afirma que es oro, me pregunta si yo la quería vender. La manilla no era mía todavía. Es decir, estaba esperando verificar si fuese oro para pagársela al dueño, ¿no? Y entonces, bueno, capaz que se me ocurrió y dije, capaz que es buena forma de saber si lo que estoy comprando está bien, ¿no? No recuerdo, pero me hice medio bobo, le dije, lo estoy pensando, cosas así. Ese señor me dio un precio que evidentemente era más del que yo iba a pagar por la manilla. Así que me dije, ni pensarlo, porque si este que sabe me ofrece esto, la inversión es buena, ¿no? Y bueno, como ya te dije, ahí seguí en el tema de la gastronomía, pero llevaba ambas cosas, ¿no? Me iba haciendo de mis cositas, pero como muy sencillo, ¿no? Más bien comprando, en algún momento alguien me daba un poquitico más. Para aquel entonces había una casa, la llamada Casa del Oro de la Plata. No era más que un lugar que tú llevabas tus prendas, ya sea prendas, relojes, brillantería, y te daban unos billetes, ¿no? Como unos certificados, que con esos certificados tú ibas a la tienda a comprar artículos, no sé, tenis, cosas que con la moneda nacional no tenías acceso, ¿no? Yo recuerdo al día de hoy exactamente los precios que pagaban el 10 quilates 250, 350 el 14 y 450 el 18. Esto por gramos, ¿no? Recuerdo que yo tenía un anillo, no sé bien dónde lo compré, pero tenía un anillo que no era muy bonito o era muy pesado. Para aquel entonces la chatarra no se vendía en la calle. Había que buscar un marchante, alguien que te quisiera comprar una prenda, no sé, una cadenita, algo bonito, pero ese anillo era muy costoso. Y pues bueno, un día me decidí llevarlo ahí a la Casa del Oro de la Plata, ¿no? Más que nada para ver. Esta Casa del Oro de la Plata, todo el mundo se quejaba de los precios, todo el mundo. No había una persona que no se quejase de los precios, pero a la vez todo el mundo iba. Yo creo que todo el que tenga mi edad o más tuvo esa experiencia, ¿no? Ya te digo, era la forma de hacerte un televisor, ropa, hasta incluso voladas, ¿no? Si tú llegabas al cupo de 2.000, creo que eran $2.200, pues te podías hacer de un LADA, que eran los famosos LADA, los primeros que se quedaron con traspaso, que eran lo que le decían los LADA de la Casa del Oro de la Plata. Por supuesto, yo ni hablar de aquel LADA, ¿no? Pero bueno, me decidí, llevé aquella sortija. Recuerdo que en la cola me encuentro una señora que yo conocía de vista, que ella trabajaba en una óptica de aquí por la casa. Bueno, nos pusimos a conversar y ella me dice, mira la cadenita que yo traigo. Como me enseña la cadena estaba preciosa. Y a mí se me encendió la chispa. Yo digo, bueno, esta gente de arriba pagan por gramo. A la vista, mi anillo pesaba más que su cadena, ¿no? Y entonces pues le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Recuerdo que le expliqué, usted suba con las dos cosas y valore por cuál le dan más. Si por mi anillo le dan más, pues usted lo entrega y usted me da la... Y así fue. Ella subió. Te miento si te digo los precios, pero evidentemente a él le dieron más por el anillo y yo me quedé con la cadena. Un negocio perfecto para los dos. Ese anillo no lo podía ver en la calle, pues como te dije, la chatarra no valía. Y ella a la vez recibió más de lo que le ofrecían por la cadena, ¿no? Ahí me dije, aquí hay negocio. Entonces empecé a ir todos los días. Después que fui me di cuenta que había un par de muchachos, en aquel momento muchachos, capaz que unos años mayores que yo, pero ya estaban ahí, ¿no? Que ya habían, por algo se le había ocurrido, que allá abajo había dinero, había negocio, ¿no? La estrategia era la siguiente. Nosotros, como estábamos parados alrededor de la Casa de la Plata, preguntarle a las personas que venían caminando si iban a subir a la Hora de la Plata para nosotros comprársela, ¿no? La mayoría de las personas subía, estaba en desacuerdo
y bajaba y nos las vendían a nosotros. Evidentemente estas personas no nos podían mentir porque allá arriba como que no valoraban la pieza. La oferta era por peso. Da lo mismo que tú llevases una manilla, por ejemplo, Cartier, nueva de paquete, firmada, que una cadena rota en 10 pedazos, siendo el mismo quilate y pesando lo mismo, pues la oferta era igual. Entonces nosotros cuando bajábamos muchas veces comprábamos cosas rotas y después las vendíamos más en la calle. Algunas veces era hasta más sencillo, porque como la gente tenía la idea que pagaban tan poco, ni subían y nos los vendían a nosotros en menos precio de lo que ofrecían arriba. Y nosotros terminando de comprarla abajo, pues la íbamos a vender arriba. Digamos que esos fueron los inicios. Ahora dinos, un joyero como tal, para considerarse joyero, ¿es la persona que vende joyas o es la persona que crea joyas? O sea, háblanos de ti. ¿Tú creas joyas? ¿Tú solo las vendes? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Esto es un criterio un poco polémico. Hay personas que tienen la idea que el joyero es el que manufactura, el que trabaja como tal, el que hace las piezas, ¿no? Y pues otras personas tienen la idea distinta. Para ellos el joyero es el negociante, el que compra, el que vende, y esta persona que fabrica las piezas sería un operario. Yo prefiero dejarlo así. ¿Y tú? ¿Creaste joyas en algún momento? ¿Sigues creando joyas o simplemente las comercializas? Mira, yo te diría que los inicios fueron difíciles, ¿no? Por el tema que generalmente esto es un oficio como de familia, ¿no? No fue mi caso. Yo arranqué, yo creo que como todos, comprando y vendiendo. Uno compraba su piececita, si te daban un poco más, la vendía, otras veces compraba algo roto y ahí entraba el joyero, que por supuesto no era yo, ¿no? Es decir, yo compraba, las mandaba a arreglar, por supuesto pagaba por eso y luego las vendía. Después vino la etapa que yo dije que esto tengo varias anécdotas. Esto lo puedo hacer yo. Lo puedo hacer yo porque, como te dije antes, yo tenía o tengo habilidad, ¿no? Pues yo mismo las puedo comprar, pues yo mismo las puedo arreglar y yo mismo las vendo, ¿no? Todavía ahí no hemos llegado al punto de la fabricación de la prenda como tal, ¿no? La segunda etapa es esta. Brinqué el escalón este de mandarlas a arreglar, de pagar por los arreglos, ¿no? Y todo lo arreglaba yo. Incluso fui un poco más. También arreglaba a otras personas, ¿no? Y después llegó la etapa de mandar a hacer cosas, ¿no? Yo compraba la chatarra, ya no era reparar, ya era mandar a fabricar. Y me apoyaba mucho en joyeros viejos con experiencia. ¿Qué pasa? Que volví a pensar lo mismo. Dije, bueno, pues si antes pagaba por arreglarla y ahora pues las arreglo yo mismo. Y de la confección a la reparación no hay muy largo trecho, ¿no? Es decir, empecé yo también a fabricar mis cosas, ¿no? Es decir, ya yo compraba las cosas que compraba, ya yo arreglaba, ya yo cobraba por arreglar, yo compraba la chatarra y yo mismo me fabricaba. Con el tiempo eso se revirtió y te explico por qué. Por ejemplo, compras X cantidad de chatarra, ¿no? Haces una cadena y te roba, digamos, si la haces tú solo, capaz que un día, no, 2 días, ¿no? Son 2 días que dejas de hacer negocio, ¿no? Y no vamos a hablar de precios exactos. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, el que hace la cadena, digamos que la ganancia es capaz que una quinta parte de la ganancia del que vende la cadena. No sé si me hago entender, ¿no? Se entiende. Entonces, viste como que no te daba resultado crear, sino más bien venderlas. Lo que no me daba resultado era perder tiempo fabricando. Y volví atrás, aún y todo sabiéndolas hacer, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Incluso llegó el momento que tocó enseñar a gente más jóvenes, pero que trabajaran por mí, ¿entiendes? Pierde mucho tiempo uno, hablando básicamente de dinero, ¿no? Por lo que te expliqué antes. Te puedo poner un ejemplo más completo. No sé, compra 100 gramos de oro, la mano de obra digamos que cuesta $30,
Y cuando vendes la cadena, no sé, te buscas 100 o 200, ¿no? En los días que te pasabas fabricando, eran días que estabas perdiendo en el compra y venta de oro. Nada que agregar, 100%. Nos comentaste que habías empezado desde que estabas en la universidad. Hace muchísimo tiempo. ¿Qué crees que ha cambiado en la joyería desde ese entonces hasta ahora? ¿A qué te refieres a lo que se comercializa? Sí. Cambió todo. Por ejemplo, el 10 quilates no se vendía. Solamente en argolla, capaz que anillo de compromiso. Las cadenas siempre eran 18. Al punto que creo que no se hablaba de quilates. La gente te decía, llegaba un cliente y decía, yo quiero una cadena de tanto peso, y ya se asumía que era 18. Siempre era 18. Te repito, me parece que muchas veces ni se especificaba. Solamente era 18. No sé por qué razón, capaz que por el precio, ¿no? En aquel momento, ya en la calle ese 450 que ofrecía la Casa del Oro y la Plata había quedado un poco atrás y se vendía a $6 el gramo, ya terminado en prenda, ¿no? Y hoy en día cuesta 90. Estamos hablando de 15 veces. 15 veces se multiplicó por 15 el precio. Capaz que eso influyó, ¿no? Por la moda, no sé. Poco a poco el 18 dejó de venderse y empezó a ser comercial el 14. No te puedo hablar de fecha, porque eso fue como paulatinamente, ¿no? El 14, pues se dejó de vender, se empezó a dejar de vender también. Llegó el oro 10. Al día de hoy, hasta se vende 7 y 8 quilates. Es comercial. A mí me cuesta trabajo digerirlo, pero es comercial. A mí no me gusta porque se pone prieto. Evidentemente se pone prieto. La aleación es muy grande y se pone oscuro. El 18 no se vende. Cada que tiempo aparece un cliente, y así todo, la mayoría de las veces viene con la idea de 18 y estando aquí en la joyería, pues cambia de idea. Aunque haya venido con ideas fijas, ¿no? Entonces quedan los menos, muy pocos, que generalmente son personas de mi edad, o que capaz que hasta más, que tienen como otra idea de lo que es comprar oro, ¿no? Viéndolo como inversión, ¿no? Estamos hablando que no están hablando, que muchas veces te dicen, como decimos los cubanos, para tirarle en la gaveta, que no la van a usar, que no se la van a poner, ¿no? Pero dejó de ser, ya te digo, son casos muy extremos. En cuanto al grueso, también todo cambió. Para aquel entonces se estilaba mucho la cadena de hombre, ¿no? De entre 20 y 50 gramos. El que podía tenía 3 o 4. Y la gente tenía como la idea fundamentada, ¿no? Como que era más fácil en un momento de querer deshacerte de algo, vender una a una, antes de tener una sola pieza que costase mucho, ¿no? Eso cambió también. Hoy en día la cadena que se vende es la gruesa. Vale muchísimo más, pero esa cadena de 20 o 30 gramos prácticamente no se busca. Los pesos de las cadenas hoy en día, yo jamás me imaginé que... Yo recuerdo que en los inicios tenía un amigo que tenía una cadena de 80 gramos y al día de hoy todavía los que nos conocemos de esa fecha hablamos de esa cadena. Y hoy en día una cadena de 80 gramos no es gran cosa, ¿no? Los modelos también cambiaron. Por ejemplo, en aquel tiempo a la mujer le gustaban mucho las sortijas con piedrecitas, con colores. Eso desapareció también. Hoy en día lo que gusta es la sortija más que nada de oro, que llame la atención, con volumen. Ya te digo, todo cambió. Los eslabones cambiaron. Lo que sí no muere, diría yo, es la cadena, el eslabón clásico, el eslabón martillado, cubano. Sí, que se le dice eslabón cubano. Sí. El conocido eslabón cubano, que es ese, como aquella que está ahí atrás. Exacto. Hoy en día se le dice sólida. Ya te digo, no sé cuándo apareció eso, pero igual la llaman. Mucha gente, la gente joven,
la llama sólida, que no es más que ese eslabón tradicional cubano, Yo martillado. la conozco como la cadena cubana. Maciza que se hace a mano, que se suelda eslabón por eslabón. Eso sí no ha pasado de moda, ¿no? Y en el oro no pasa, por ejemplo, como en la ropa. Por ejemplo, la ropa se usó el pantalón campana. Pasó de moda el pantalón campana. Da vuelta a la moda y al final se vuelve a usar el pantalón campana. No ha pasado en el oro, por ejemplo, que un anillo que se usaba en los 90 da vuelta y ahora se vuelve a usar ese anillo. No. En el oro, hasta donde yo tengo memoria, no. Digamos, vuelvo y te repito, que esta cadena martillada tradicional cubana jamás pasó de moda. Pero a la vez se ha encontrado en el camino con tendencias por el año. Por ejemplo, en el año antes del 2000, por supuesto, llegó la moda del eslabón Fígaro, conocido por nosotros los cubanos 3x1, que no es más que 3 eslabones cortos y uno largo. Esa moda pasó, por el camino hoy en día todavía se lleva mucho el cortebrillo o doble filo, que es parecida a la cubana, pero ya es una cadena de tejido industrial, con un poco más volumen y menos peso. Y han pasado mucho, no sé, llegó la Pandora, ahora está el Van Cleef. Por el camino pasaron mucho, pero digamos que es tendencia y no he visto que se vuelva, capaz que de aquí a unos años se vuelva a repetir, ¿no? Pero ha ido cambiando, no repitiéndose, a no ser, como te digo, que la cubana siempre va marcando ahí su espacio siempre. No cree en moda, digamos que la cubana no cree en moda, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión como que este negocio de la joyería es un negocio como que muy delicado, ¿no? Porque, o sea, todas las transacciones que siempre son entre una persona y un cliente, en este caso como que el cliente siempre tiene la de perder porque hay mucho desconocimiento, o sea, una persona no tiene, por ejemplo, yo me compro una lavadora, yo llego a mi casa y si la lavadora no funciona, ya yo sé ya que es culpa del que me la vendió. En el negocio de las joyas no funciona así. Entonces, como que no es solo la calidad de la joya, sino también la credibilidad que debe tener el joyero, y seguro debe ser algo que has tenido que estar construyendo a lo largo de los años. Entonces, ¿podrías hablarnos cómo has logrado estar durante tantos años en este negocio, mantenerte así como con esa calidad de joyero? Chicos, yo creo que como todo negocio, depende de muchos factores, varios factores, ¿no? Yo diría primordial la honestidad, la transparencia, la seriedad, y más como tú dices, no sé, que no es como llegar a casa a un carpintero. La gente son muy vulnerables, ¿no? Por ejemplo, tú llegas a mi casa. Muchas veces vienen a comprar, pero muchas veces también las personas pues vienen a vender, ¿no? Y vienen que ya pasaron antes por otro lugar, no antes de venir a la joyería, y por el motivo que fuese, por desconfianza o no sé, no vendieron. No digo que siempre, fíjate, no digo que siempre, pero capaz que más de la mitad de las veces vienen con un error. Tanto en peso como en quilates. Siempre vienen equivocados y por supuesto para abajo. La gente no se equivoca para arriba, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, tú llegas a mi casa con X piezas. Me dices, la mayoría de las veces la gente no confiesa que pasaron por un lugar antes, aunque uno ya lo sabe, porque son muchos años en esto, ¿no? Y te dice, oye, yo intento vender esto, ¿cuánto tú me das? Como te digo, honestidad. Pues esto es 18, por ejemplo. Ya ahí la gente brinca. Dice, wow, me habían dicho que era 10. Y ya ahí estás creando, ¿entiendes? Un vínculo con el cliente. Y después, bueno, le dice, pues es 14. O, discúlpame, ya hablamos del quilate. Vamos a hablar del peso. Y después le dice, pues esto pesa, no sé, 9 gramos, por ponerte un ejemplo. Y la gente saca un papel y te dice, mira, me habían dicho que era tal quilate. Y evidentemente, a propósito, ¿no? Había un error. Ahí ganaste un cliente, ¿no? Yo creo, como te dije antes, que lo principal es la transparencia, es el momento ese de decir la verdad. De decir la verdad. Luego de eso, a mí me parece que también es importante el conocimiento, ¿no? Que esto se da más que nada, yo creo, con la experiencia. Por ejemplo, orientar al cliente, te puedo poner muchos ejemplos. Muchas veces llegan las personas, generalmente hombres, ¿no? Con ideas erróneas. Un error muy común es el falso concepto de asociar a las prendas antiguas con buenas, ¿no? Y con total seguridad, te puedo decir,
que más del 95% de las prendas antiguas no tienen la pureza que viene contrastada, ¿no? Ya te digo, no son 18. La mayoría de las prendas antiguas con su contraste 18 no son 18. Son 17 quilates. Por no decirte, vaya, no quiero ser absoluto, pero casi. Entonces eso de que la gente pensaba de que esas prendas antiguas al final tenían mucho más valor que las de ahora, es totalmente al revés entonces. Un error garrafal. Fíjate, aquí llegan las personas a veces y no me dejan hablar. Entonces la gente, que eso es antiguo, a veces las personas hasta, fíjate, llegan equivocadas con una pieza moderna y vienen como defendiéndola, como si fuesen antiguas, ¿no? Desde que yo veo que la sacan me doy cuenta que no es antigua, que es moderna. Y entonces empiezo a decirle, no, que eso es moderno. Y la gente, no, que sí es antiguo. Le digo, pero déjame terminar, pero que sí es antiguo, hasta que me puede dejar de hablar. Y le digo, mire, eso es moderno, pero usted lo que lo beneficia. Entonces la gente, tienes que explicarle, ¿no? No sé si por el costo. De hecho, cuando yo empecé esto no era ni por gramo. La unidad de medida era adarmes. El oro era muy económico. Y hablando en aquel tiempo, ¿no?, de gente que ya fallecieron, ¿no?, me hablaban que el oro no costaba mucho. No sé si por eso. Capaz que otra cosa también. Cuando yo arranqué en esto, pues hoy en día ni hablar. Hoy en día existen pistolas, existen escáneres, máquinas láser, que te dicen el quilate exacto, incluso con 3 puntos después del, por ejemplo, 17 puntos, 3, 5, 7. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Y en aquel tiempo ni tan siquiera los ácidos eran industriales, como hoy en día, que cualquiera tiene acceso. Tú tienes acceso, por ejemplo, en Rebolico, en cualquier lugar, sale alguien ahí, oye, vendo ácidos. Los ácidos vienen sellados de fábrica. Cuando yo empecé, los ácidos los hacían 2 personas en La Habana. Recuerdo uno que le decían el químico, un ácido que alguien preparaba en la casa, y yo me imagino que no tenían la exactitud a un ácido industrial de hoy en día, ¿no? Y no había forma de determinar si era 18 firme, no sé si me explico. Es decir, ese sería un punto, ¿no? Orientar a esta persona a decirle, mira, si tú vas a comprar algo que en algún momento sientes que puedas tener la necesidad de convertirlo en dinero, pues compra algo de fábrica con cuños, ¿me entiendes? Que es una ventaja. Cuando llegas a casa de un joyero, no hay que probarla. No hay que probarla, ¿entiendes? Incluso ya hay cuños de fábricas famosas que no necesitas probarlo. Orientar siempre al cliente, la gente te lo agradece. Tú, por ejemplo, ahora tú eres un muchacho. Tú pesas, un muchacho que pesa, no sé, 120, 130 libras, un muchachito delgadito, y vienes a comprar un pulso. Tú no vas a tener la muñeca estándar, ¿no? La que tenemos el hombre promedio, no sé. Entonces tú quieres achicarla, como es lógico. Tú quieres que el pulso te sirva, y entonces es mi deber, ¿no? Yo te digo, mira, lo primero, yo sé que es sentirte cómodo, ¿no? Pero tú tienes que tener claro, yo te le quito los eslabones, que si tú te llevas un pulso ajustado a tu muñeca y un día necesitas venderlo, pues ese pulso está sentenciado a un número así de clientes. ¿Entiendes? Tienes que buscar a alguien con la muñequita tuya, que créeme, no va a ser fácil, ¿no? Porque ya dijimos que está fuera de lo promedio, ¿no? Y entonces un poco orientarle, mira, trata que te vayas cómodo, pero déjala un poquitico colgada, para que tengas un poco más margen. Porque incluso yo mismo se lo digo, fíjate, ahora yo te la achico, tú te vas a eso. Si un día tú me la vienes a vender a mí, por ejemplo, un pulso de 7 pulgadas, y yo no te lo puedo comprar, o por lo menos no te puedo dar un buen precio, porque es que no lo voy a poder vender. Pero no se quedan con los eslabones para el día de mañana. A veces la gente no quiere, también se sugiere, eso se hace también a veces, le digo, es otra opción. Vamos a quitarle los eslabones y guárdalos. Esa es otra opción, pero a veces los eslabones cuestan dinero y la gente no está dispuesta. Entonces, como te decía, digamos, el pulso estándar de hombre es 8 pulgadas. Viene un tipo de 2 metros, no sé, 250 libras, y se compra un pulso de 9 pulgadas, y un día lo quiere comprar un tipo como yo y le quita 2 eslabones. Para atrás hay chance, para adelante no. Tú te compras un pulso de 7 pulgadas, pues se funden los eslabones. Y más si es grueso, que no se lo va a comprar una mujer, ahí perdiste, no sé. Como orientar, no sé, igual viene una niña, ahora vienes tú con la niña, por ejemplo, pasa muchísimo aquí. Tú vienes con una niña de 6 años. Los niños no usan el oro perenne, ¿no? Entonces, los padres andan buscando un anillito para el anular, ¿no? Ese anillo la niña se lo va a poner 3 veces, 5 veces, 10 veces. Porque no lo usan los niños. Un día que fueron a pasear, un buen día, dentro de un año, pues va creciendo.
pues ya no le sirve el anillo. Entonces la gente te agradece mucho. Yo siempre le digo, mira, cómpraselo para el dedito en medio. El día que le deje de servir en el dedito en medio, tienes 2 años más. Y se lo pasas para el... ¿Entiendes? Y se lo pasas para el anular. Y como eso, no sé, hay muchísimas cosas. Cómo orientar, eso yo imagino que también te dé, como crear, sentir que el cliente se sienta satisfecho, no sé, que está frente a una persona que evidentemente es un negocio, ¿no? Pero que también quiere ayudarlo, no sé, orientarlo. Otro punto también importante que entra en el tema de la honestidad, ¿no? El tiempo pasa y el oro sube. Y entonces cuando llegas aquí a la joyería, pues las prendas que hace un año costaban menos, ahora cuestan más. Pero es nuestro deber, así como suben las que yo vendo, pues suben las que tú tienes en la casa también. ¿Entiendes? Y eso no debemos dejarlo atrás. Y ya que tocaste ese tema del precio del oro, ¿por qué el precio del oro siempre sube? Si yo diría que a largo plazo la tendencia siempre es alcista. Ha habido momentos que se detienen, ¿no? Incluso momentos que baja algo, ¿no? Pero te repito, a largo plazo es alcista, ¿no? No sabía el precio de, qué es lo que rige, ¿no? El precio de la bolsa cuando yo empecé, no había internet o no tenía, no, lo desconocía totalmente. Pero sí recuerdo, por el 2001, cuando las Torres Gemelas, el precio del oro no llegaba, vamos a hablar de onzas, ¿no? No llegaba a $300 la onza. Y hoy mismo, hoy, cerró a 3.800 y algo. Estamos hablando de casi $4.000 la onza. Y si sacamos cuenta, estamos hablando de más de 10 veces, ¿no? Su valor. Digamos, por ejemplo, fíjate hasta qué punto. Vamos a hablar del 2001, no de cuando yo empecé, hasta donde yo tengo razón de lo que costaba una onza de oro. Digamos que en ese año tú decidías invertir y comprabas 10 onzas de oro, ¿no? 270, 280 creo que costaba. Estamos hablando de $2.700, $2.800. Si tú tuvieses el dinero guardado, por supuesto, tuvieses los mismos $2.700, ¿no? En cambio, si las hubieses comprado en ese momento y hoy te decides venderlas, tuvieras casi $40.000. Estamos hablando de 2.000 y pico a 40.000 en 24, 25 años. Así mismo pasa en la joyería. Esto a todo el mundo no le funciona y te voy a explicar por qué. Primero tiene que estar en manos seguras. Tú vienes ahora, por ejemplo, vendiste una casa, te regalaron un dinero, hiciste un negocio y tú tienes esta X cantidad de dinero y tú pues compraste una prenda, ¿no? Si dentro de 15 días se te rompió el televisor o quieres irte de viaje, no sé, y tú necesitas vender esa prenda, vas a perder dinero. Pues como todo. Y así todo la pérdida es mínima, ¿no? No sé, capaz que pierdas un 10%. Ahora, digamos que tú tienes un poco mejor de economía, X cantidad de dinero y tú decides invertir un por ciento mínimo de esa economía que tú tienes. Dinero que tú no vas a utilizar, ¿me entiendes? Que no va a afectar tu calidad de vida, que en caso de que te surja algún problema, que no le tengas que ir arriba al oro, ¿no? Está garantizado. Que entre un año, entre 2 años, y si esperas 5 años, tienes más plata. Es así de sencillo. El oro sube, en tiempos de crisis sube el oro, cuando hay guerra sube el oro, cuando el dólar baja sube el oro. Mira, una cosa importante es, todavía al día de hoy hay gente que tiene la creencia que el valor del oro lo rige más que nada el respaldo, sobre todo al dólar, a la moneda americana, ¿no? Eso tuvo su tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, en el año 71, bajo el gobierno de Richard Nixon, se dictó un decreto que esto se abolió. El dólar dejó de estar respaldado en oro hasta el día de hoy.
está vigente ese decreto. Es decir, el oro y el papel no tienen absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver. ¿Entiendes? Como te dije antes, todo lo contrario. Digamos, más el oro va de la mano del precio del euro al precio del dólar. En tiempos de, como te dije antes, de guerra o por el motivo que fuese, que el dólar eso, los inversionistas ven el oro un activo seguro. De hecho, el oro te salva de la inflación. Como te dije antes, no sé, si tú guardas $1000, por ejemplo, 5 años, tú no pierdes el dinero sigue estando ahí, pero yo te garantizo que el poder adquisitivo de esos $1000 hace X cantidad de años no sirve lo mismo que al día de hoy. No sé si me explico, ¿no? Todo sube de precio y el oro manda. Tú gastas ese dinero en oro o lo inviertes, ¿no? Gastas, no lo inviertes, y como pasan los años, haces lo mismo o haces más. Como te digo, siempre pensando a largo plazo, no es coger, bueno, si tienes suerte, porque a veces hace unos picos muy bruscos, ¿no? Compras y vendes en un mes, pero normalmente hay que tener paciencia, como te dije antes. En manos seguras, es la inversión más segura que hay. Como una persona que anda por la calle y le ofrecen una prenda, que hemos visto mucho eso que venden prendas de oro, mira, estoy apurado. ¿Hay algún método que se pueda usar para saber si esa prenda es realmente de oro? Sí, claro. Hay un método, uno solo, no comprarlas. Todas son falsas. Todas son falsas. Todas. Nadie vende oro en la calle. Nadie vende oro en la calle. Es estafa. Nada que agregar. Todas son falsas. Ya saben ya entonces. Vamos a hablar ahora de los quilates. ¿Cómo saber si una joya es de 10, 14, 18 quilates? ¿Qué significan esos números? ¿Y cuáles tú recomiendas? O sea, ¿qué quilates recomiendas tú a la hora de comprar una joya? Buena pregunta esa. Bueno, buena no, buenas preguntas, porque creo que me hiciste tres. Primero que todo, las prendas es un error bastante común, ¿no? Valen según el quilate y no el tono. Por ejemplo, la gente en algunos momentos pueden asociar que el oro amarillo vale más o que el blanco vale más. Independientemente de la tonalidad, lo que le da valor es el quilate, la pureza, ¿no? ¿Cuál fue la segunda que me hiciste? ¿Qué recomiendo más? Ok, el valor del oro sube paralelamente, sea el quilate que sea, ¿no? Evidentemente, para no enredarnos, ¿no? Mientras más alto sea el número, pues tiene más valor, ¿no? Pero a ver, ¿cómo explicarte? Esto se mueve por regla de 3. Por ejemplo, en el momento que el 18 quilates, por ejemplo, costaba 6 y el 14 costaba 4, digamos que iba a ser aproximadamente el valor 2/3 desde el 18, ¿no? Eso se arrastra, ¿no? Se arrastra. En el momento que el 10 quilates, por decirte una cifra, ¿no? Pues cueste $100, el 14 va a ser también esas mismas partes. No sé si me hago entender. Es decir, siempre el 14 va a costar menos que el 18 y más que el oro 10. Pero el precio se traslada. Ya la decisión de en cuál comprar sería muy personal. Y la tercera pregunta, ¿Cómo determinar los quilates de esa joya? ¿Cómo saber si es 10, 14 o 18? hoy en día, por ejemplo, es fácil hacerse de una piedra de toque y de un ácido. Diría yo que por una cosita sencilla, un aficionado puede, más o menos tiene idea, va a casa un joyero, le explica que un aficionado tiene la idea, pero el que inventó la ley inventó la trampa. Es recomendable ir a casa a un profesional. Hay muchas trampillas que las sabemos nosotros, incluso que me he dado cuenta de que hay joyeros jóvenes que no lo saben, ¿no? Te puedo citar una sin entrar en más detalles. Suelta alguna mierda aquí para que la gente aprenda algo. Por ejemplo, el ácido nítrico, que es uno de los componentes para hacer agua de toque, para determinar el quilate, ¿no? Es un ácido que disuelve la aleación del oro. Tú agarras, por decirte, una cadena de 8 quilates, a eso le llaman nitrarla. La calientas, la dejas caer en ácido nítrico, la sacas y la pules, y no sé si me llegas a entender, no. Ese ácido nítrico
actúa sobre la cadena, pero sobre el exterior, en dependencia del tiempo que la tenga nitrándola, ¿no? La calientas y la tiras en ácido nítrico, luego la pules, y esa capa externa de esa pieza, que es, como dije, 7 8 quilates, según el tiempo que la tengas en ácido nítrico, sube. No sé, es como el exterior, ¿no? Luego tú la pruebas en la piedra y toca un quilate falso. ¿Por qué? Porque ese ácido nítrico actuó sobre la aleación de esa pieza, ¿no? Es decir, que dejó más que nada oro fuera. Ojo, hasta la famosa pistola de hoy en día se va con esta. ¿Entiendes? Sí, se va con esta, sí. Entonces, por eso te digo, y entre esas hay otras cositas más, que es mejor ir a un profesional, no sé, qué sé yo, el que tenga un poco de experiencia, con los ojos cerrados, de noche, te da una cadena en la mano y por peso específico, tú sabes prácticamente quilate que simplemente por, no sé, yo no sabría decirte, por el ruido, por el peso, se sabe. Entonces, lo mejor es ir a casa de un profesional, aunque para piezas sencillas, alguien que sea un poco hábil puede resolver, pero cuando son cosas grandes, un profesional. La tercera pregunta, ¿qué significan estos números, no? A ver, partiendo que el 24 quilates, digamos que es oro mineral, oro físico, oro puro, ¿no? De ahí se derivan estos números, que no es más que el porciento de oro puro en relación con el 24. A ver si me hago entender. Vamos a hablar, por ejemplo, de 18. Si vamos a pensar en números, ¿no? 18, vamos a dividirlo entre 3. Sería 6, ¿no? Entonces digamos que 18 es 6 más 6 más 6, ¿no? Para llegar a 24, faltarían 6 más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que 18 es el 75% de 24. Vamos ahora a hablar en términos de química, ¿no? De aleación. Digamos, el 18 quilates es 75% de oro puro y el 25% restante de aleación. Hablemos ahora del oro 10, por ejemplo, ¿no? El oro 10 es el 41.7% de oro físico, de oro puro, y el restante, ya estamos hablando de 58 y algo de aleación. Por supuesto, es mucha más aleación que oro físico. Algo muy importante es este tema de la aleación. Como te dije antes, el oro 18 no es más que 75% de oro puro y el 25% restante de aleación, ¿no? Digamos, por ejemplo, que tienes 100 gramos de oro puro. ¿Cómo sacamos estas 3/3 partes, estas 3 partes de oro puro, ¿no? Para adicionarle la aleación, pues dividimos 100 entre 3, estamos hablando de 33.3, es decir, que tendríamos que coger estos 100 gramos de oro puro y adicionarle 33.3 gramos de aleación. De esta forma tendríamos lo que te expliqué anteriormente, 3/4 partes de oro puro y una aleación. Esta cantidad de aleación, lo que no puede ser variable es el peso de esta aleación, ¿no? Esa aleación no puedes violarla, pues simplemente si echas más de 33 gramos, pues te vas al quilate. Lo que sí se puede cambiar es el tipo de aleación, ¿entiendes? Buscando la tonalidad del oro. Por ejemplo, si fuésemos a hacer oro amarillo, digamos que es el más común, ¿no? Ya hablamos que tienes 100 gramos de oro puro, tienes 33 de aleación. Estos 33 gramos de aleación, lo aconsejable serían el 80% de estos 33 gramos de cobre y el 20% restante de plata. No sé si me estás entendiendo, ¿no? Manteniendo los 33 gramos, ¿no? Que esto no se puede violar. Esto en caso de buscar la tonalidad amarilla. Por ejemplo, si fuésemos a hacer oro rosa, es más sencillo. Estos 33 gramos se echan de cobre. Entonces siempre en el oro amarillo vamos a encontrar oro, plata y cobre. Sí. Mira, hoy en día pues, todo revolucionó. Venden unas pepitas con un tono amarillo, con
digamos, con parecido punto de fusión que el oro, como el oro, y te dan una tonalidad muy bonita. En su defecto, ¿entiendes? Los joyeros en Cuba también utilizan el latón, que es amarillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se puede abusar. Como te dije antes, por ejemplo, pudiésemos sustituir en lugar de 80% de cobre y 20% de plata, digamos, 60% de cobre, 20% de latón y 20% de plata. ¿Qué pasa con el latón? Que el latón incluye zinc y es un material que tiene muy bajo el punto de fusión y no se puede abusar de él porque entonces como tal después te baja el punto de fusión del oro como tal. Y para el oro blanco que se usa. Te puedo hablar del oro blanco y te puedo hablar también del oro verde. Oro verde. Sí, para el oro blanco más que nada paladio Paladio. y para el oro verde plata, 100% plata, la aleación plata, ¿no? Nunca he visto oro verde. Sí, sí hay oro verde. ¿Y es bonito? Verde. No tienes nada aquí de oro verde. Nadie, supongo que nadie compra oro verde porque... Hoy en día no se lleva tanto, ¿no? Pero sí, como no. ¿Y tienes alguna prenda que sientas amor por ella, que te encante, que no te puedas deshacer de ella por mucho dinero que te ofrezcan? Esta. Tengo una anécdota de esta. Tírala. Tengo una anécdota de esta. En su momento yo aquí una muchacha. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto vale tu pantera? Yo en realidad, bueno, no sabía, no. En realidad no sé lo que vale hoy en día la pantera. El collar lo tengo puesto 25 o 30 años. Recuerdo que seguía preguntando y no sabía. De hecho, como te digo, no sé qué cuesta. Y ella seguía, pero algo, dime un algo. Y bueno, ahí yo tiré un poco de piedra. Le dije, te voy a decir un número, pero por decirte algo, lo que tengo en la cabeza, pero no digo que sea. Y le dije, pensé hasta más. Yo creo que pensé hasta más de lo que valía. No recuerdo lo que le dije, ¿no? Sé que cuando le dije esta cifra, esto que te digo es totalmente real. Me dijo, te doy el doble. Y le dije, no. Me acuerdo que venía con el novio y se rieron y me dijeron, no la quiere, te dije que no la vendía. Y si me hablabas de algo que me gustase, no sé, solo me viene a la cabeza la cadena cubana. No sé si es que arranqué con ella, pero es lo que me viene a la cabeza. ¿Y tus mayores clientes son mujeres o hombres? ¿Quiénes gastan más en oro? Mira, eso es muy buen punto. La joyería, por lo menos la mía, yo diría que es para mujeres. Las mujeres vienen y se compran para ellas. Los hombres vienen y compran para ellas también. De hecho, no sé, es muy común ver una mujer con más de un anillo, con más de una cadena. ¿Qué pasa? Que no solo cambia como la clientela, ¿no? Que es más fuerte la de mujer, sino los gustos en específico son muy variables entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, yo te puedo decir, la mujer como que compra por impulso, ¿no? La mujer compra por tendencia, por lo que le guste, por lo que la haga sentir fina, elegante. Las mujeres generalmente no preguntan por precio o no preguntan por peso. Digamos que como tienen una visión del momento, ¿no? El hombre promedio, no hay regla sin excepción, ¿no? El hombre promedio, digamos que ve un poco más con luz larga, ¿no? Muchas veces te preguntan, todavía no han comprado, ya te están preguntando, bueno, y si el día de mañana yo quiero venderla, ¿cuánto tú me das? O otras veces te preguntan, ¿qué tú me aconsejas? Que es el momento de decir la verdad, ¿no? Cosa que las mujeres le entra por aquí y le sale por aquí. Se ve, es muy común aquí que viene una pareja, ¿no? Y hay como, ¿me entiendes? Como que no se ponen de acuerdo. La mujer pensando en lo que te digo, esta es la que me gusta y ya. Y el hombre, pues cómprate lo que el día de mañana valga dinero. Y pues la mujer tiene su idea, no sé, la mujer, digamos, no sé cuál es la palabra, más coqueta. Me dice, esta es la que me gusta.
Y, chavo, y el hombre la ve de otra forma, la ve a modo de inversión, más que nada. Yo pienso como estás diciendo que piensan las mujeres. Yo pienso por lo que me guste, por lo que me haga sentir femenina a mí. Yo pienso así. Porque eres mujer. No me pongo a pensar, así mismo como dijiste, no me pongo a pensar en el día de mañana. Pienso en lo que me gusta ahora en el momento, que sé que está un poco mal porque debo pensar también en mañana, en que es un dinero que estoy gastando ahora, que el día de mañana pueda sacarle la inversión. Pero bueno, no pienso así, pienso más bien en lo que me haga sentir femenina, fina. Yo no digo que esté mal, ¿no? Igual es vivir el momento y pregúntale a él cómo piensa. No, yo estaría igual de acuerdo con los hombres. Igual estoy comprando algo que sé que puede durar mucho tiempo y que a lo mejor el día de mañana necesito deshacerme de eso o quiero cambiarlo algo y necesito saber que ese dinero lo puedo recuperar. ¿Estás seguro que es una buena inversión? Claro, claro. Las mujeres no piensan así y créeme que no vale la pena ir a la contraria. Siempre vamos a perder. Ve de eso. Bueno, nos hablaste entonces de la diferencia de gusto entre las mujeres y los hombres. ¿Existe también una diferencia de gustos entre cubanos y clientes extranjeros? Vamos a hablar de América. Yo creo que el gusto no va en el país. Más bien se diferencia, yo diría, en edades, en sexo o en clase social. Por ejemplo, al latino, por norma general, le gusta el oro amarillo. Y a la gente joven le gustan las piezas, no sé si ostentosa sea la palabra, ¿no? Llamativas, voluminosas. A la gente de más edad optan por lo que estábamos hablando anteriormente, por piezas que como más discretas. Y entonces, normalmente a la gente con más economía, increíblemente, pero optan por cosas más finas, más elegantes, independientemente de la nacionalidad, ¿no? Hablando de América, ¿no? En Europa hay otras tendencias de oro blanco y cosas aquí, así, pero ya te digo, pienso más que varía por estas cosas que por la... por ejemplo, tengo bastante experiencia en Dominicana y es lo mismo que en Cuba. Vamos a hablar sobre el tema que hizo que nosotros nos conociéramos, el tema que nos trajo hasta aquí, el tema alrededor de todo lo que está pasando. Vamos a hablar sobre las redes sociales. Hace unos 6, 7 meses, tú ni siquiera sabías, porque nos lo confesaste, no siquiera sabías prácticamente lo que era Instagram, no sabías ni siquiera dar like. Y hoy en día, recientemente, ya llegaste a 50,000 seguidores en Instagram. Quiero que nos digas entonces, desde que empezaste a estar ya en este mundo de las redes sociales, ¿qué impacto ha tenido en el negocio de la joyería? También nos dijiste que te daba mucha pena, que tú no te veías nunca ni siquiera subiendo una foto ni nada en las redes, y hoy incluso en la mayoría del mismo contenido que publicas en tu cuenta, eres tú incluso el protagonista, eres tú el que está hablando. ¿Cómo ha sido esta transición? Mira, yo te diría honestamente que me costó mucho, no, muchísimo trabajo. Ojo, lo entendí, ¿no? Porque trae resultados. Cuando yo empecé en esto, evidentemente las redes no existían, los estudios de mercado más que nada se basaban en flujo de clientes. Por ejemplo, no iba a funcionar una joyería igual, digamos, en Neptuno y Galeano, que una joyería en un reparto. Eso era lo que determinaba. Los carteles, por ejemplo, era muy importante, sobre todo el cartel ese frontal, ¿entiendes? Que no tienes que esperar a pasar por X lugar y mirar hacia el lado. El cartel que vienes caminando, que vienes manejando, de hecho esto tenía un costo, ¿no? Siempre tuvo un costo. Esa era la mejor promo que había en esos momentos. ¿Entiendes? Un cartel incluso que estuviese prendido de noche, pues era un pago. Ya te digo, me costó muchísimo esto. Lo que pasa que hay que hacerle caso a la juventud que llevan la bandera, ¿no? Esto se lo debo, yo diría, en gran parte
a mi niña Analia, que llevaba mucho tiempo ya. Papá a las redes sociales, papá a las redes sociales. Incluso pues, me ponía ejemplo, me decía, papá, si yo quiero, no sé, pues ir a una peluquería, pues la busco en Instagram, ¿no? Si vamos a un restaurante, estamos hablando de una niña de 13 años, pero que evidentemente son los que saben. Y entonces pues nada, hubo que arrancar con las redes sociales y hubo que quitarse el sombrero. Evidentemente funciona, es el camino. Todo cambió. Te puedo poner una anécdota, ¿no? Y modestia aparte. Vamos a hablar de, no sé, 15 años atrás, o 20, no sé. Yo recuerdo la primera vez que vi yo creo que para aquello no existía Instagram, ¿no? Vi una publicación en Facebook, ¿no? Y me dio hasta risa. Yo dije, ¿y esto qué cosa es? No sé, me parecía una locura. Yo digo, ¿y esto qué? Como diciendo, no hay quien me tumbe el caballo, no sé. Y no era así, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó? Mucha gente migró, pero no es un secreto para nadie. El tema también yo creo que influyó un poco de la violencia. La gente como que se mide más, ¿no? Para usar oro. Hasta el punto del tema de la moda, yo pienso que también influyó un poco. Capaz que ya no sea como tanto de moda, mucho oro por fuera, así, ¿no? Como un conjunto de factores que la joyería iba en baja totalmente, es decir, de ser, ¿entiendes? De ser muy buena, no sé, muy productiva, de funcionar perfecto, al punto que me mermó muchísimo. Y bueno, tocó acudir a las redes sociales, que como te dije antes, me costó mucho, ¿no? Primero entenderlo y luego formar parte de esto, ¿no? Aparecer físicamente tras una pantalla que te ven miles de personas. Pero te ha gustado porque has aprendido demasiado de redes sociales e incluso haces más publicaciones que la mayoría de los negocios. Sí, mira, yo pienso que detrás de cada logro hay una idea. Y este era el punto, ¿no? Tocaba hacerlo y pues ahí está. Y los resultados son innegables, ¿no? Yo no te diría que me gusta al 100%, ¿no? Pero al día de hoy, pues esa pena se quedó atrás. Se quedó atrás porque funciona. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle mucho a ustedes de corazón, porque fueron mi impulso en esto de las redes sociales. Creo que ya te lo he dicho hasta el aburrimiento, pero siempre les voy a estar agradecido. Hace un rato nos dijiste que tenías muchas anécdotas divertidas. Haznos algunas de esas anécdotas. Sí, tengo varias. Recuerdo que al principio te dije, vamos a mirar un poco atrás, que yo compraba las cositas, las llevaba a un lugar a arreglar y, bueno, por supuesto, pagaba por eso, ¿no? Para luego venderlas. Yo iba a casa de un señor, yo siempre me fijaba, ¿no? Y siempre me decía, si él lo puede hacer, pues yo lo hago también, ¿no? Y más que, como te dije, tengo habilidad para las artes manuales, ¿no? Entonces yo más que nada lo que podía hacer era fijarme, porque el acto ese de obtener una respuesta me era casi imposible. Por ejemplo, yo le preguntaba cosas y muchas veces me desviaba la respuesta, como que no me daba con mucha educación, pero me desviaba la respuesta, ¿no? Y recuerdo que creo que más de una vez ya yo le hacía como preguntas como muy directas, ¿no? Que era como difícil de evadir, ¿no? Recuerdo que en más de una ocasión
me pasaba la mano por la cabeza y me decía, no se puede saber de todo, muchacho. Y se reía. Y era como un poco incómodo, ¿no? Pero nada, yo ahí fijándome y a veces ya como más que una pregunta, yo casi que les sugería una respuesta, ¿no? Como que yo más o menos sabía lo que... la respuesta, ¿no? Y se la sugería a modo que él no me tuviese que responder, simplemente aceptarme, ¿no? ¿Entiendes? Con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo me fijaba que era, digamos, la base, el principio, ¿no? De la joyería, soldar, ¿no? Eso va tanto en reparación como en hechura, en lo que sea. Él tenía un pomito, ámbar, aparentemente de esos de medicina, con una mecha, luz brillante, y entonces pues tenía una manguerita que se la llevaba a la boca con una punta de metal. Él prendía ese mechero y entonces soplando con la boca, ¿no? Como que desviaba la candela, esa que salía sin presión, ¿no? Ubícate más o menos no sé si, bueno, tú eres más joven, un quinqué. Él desviaba esa llama ya como un soplete, ¿no? Hacia la prenda, ¿no? No recuerdo si aquello pregunté, yo veía, ¿no? Aquello no era muy difícil. Luego que la soldaba, la metía en un ácido. No sé cómo lo averigüé. Estamos hablando que hace muchísimos años. Era ácido sulfúrico, ácido de batería, ¿no? Tú terminabas de soldarla, la echabas ahí, ella se limpiaba. Luego, después lo otro yo lo sabía, porque era más que nada artes manuales. Lijarla, limarla, darle un terminado, pulirla y no era tan difícil, ¿no? Así que un día dije, pues, mano a la obra. Me busco el pomito, le echo luz brillante. Recuerdo que cogí una colcha de piso, hice la mecha, agarré una manguera de lavado, que el que tenga mi edad sabe lo que estoy hablando, que eran unas mangueras que estaban en todas las casas, que eran unas mangueras negras y rojas de rayas, ¿no? Le metía presión en la punta a las jeringuillas de aquel tiempo, que eran jeringuillas de cristal, y una aguja una aguja de acero, ¿no? Y pues bueno, me dispuse a soldar, ¿no? Desde que prendí aquello, me di cuenta que no era igual, ¿no? De hecho, no funcionaba. Esa llama que me salía a mí, no era como la que yo veía en casa de aquel señor, que era una llama azul, muy bonita, como un azul muy tenue, pero muy bonito. Esa llama que a mí me salía era naranja. Y yo decía, wow, ¿y esto por qué? Recuerdo que hasta y tiznaba, ¿no? Esa llama que se redirigía hacia la prenda, lejos de soldar, lo que hacía era teñir la prenda y hasta los huevos, la nariz, no, me las ponía negro. Después averigüé que lo que llevaba el famoso pomito no era luz brillante, era alcohol. Por ende salía la llama esta naranja, ¿no? También recuerdo que él me dijo que se soldaba con oro y yo ¿qué hice? Bueno, se suelda con oro. Agarré un pedazo de oro que yo tenía, yo veía que tenía como unas láminas muy finas que picaban unos cuadraditos muy pequeños. Y bueno, intenté hacerlo con alcohol y tampoco podía soldar. Se me derretían las piezas antes que se soldase, ¿no? Y bueno, después por los medios, no recuerdo. Evidentemente era oro, pero no era oro así. Primero había que echarle un porciento muy alto de latón y bajar un poco el quilataje para que bajase el punto de fusión de la soldadura, para que así corriese por la prenda antes de que ésta se derritiese, ¿no? El Señor no te quería ayudar, no quería que te le quitaras el puesto. Él era muy buena persona. Yo a veces, pero capaz que pensaba, bueno, si este muchacho que él siempre me decía como que yo era listo para la edad que tenía, él como que me alababa, ¿no? Me digo, si pues este muchacho se aprende, no viene más aquí, ¿no? ¿Alguna otra anécdota así similar? Yo descubrí a poco tiempo, ¿no? Que luego de soldar la prenda, ya soldarla, ¿no? Para limpiarla, como que era más rápido y mejor no esperar a que se enfriase. Y así caliente, tirarla en ácido sulfúrico, ¿no? Recuerdo que un amigo mío, que al día de hoy sigue siendo amigo mío, ¿no? Traía una roseta de lo más bonita, con un zafiro.
éramos jóvenes, confió en este joyero jovencito. Y pues bueno, le soldé, me acuerdo que le dije, estábamos como chivando, ¿no? Tu amigo está nuevo en esto, pero yo soy curioso. Y me dijo, yo confío en ti, que esto con lo otro. Después soldé la sortija y evidentemente la tiré en ácido rápido, ¿no? Para que se limpiese. Pero no tuve en cuenta el cambio de temperatura, que sucede para todo. La piedra se hizo 1000 pedazos. Que en el caso, ya cualquier joyero lo sabe, ¿no? Todo lo que tenga piedra, tú lo sueldas, tienes que dejarla enfriar al punto que tú seas capaz que cogerla, ¿no? Que palparla con la mano, cuando ya no te queme con la mano, aunque esté un poquitico tibia, pero que ya no te queme en la mano, es el momento ya que puede... Yo no recuerdo la cantidad de dinero que tuve que darle, que sé que fue bastante para aquel tiempo, ¿no? Pero al día de hoy, lo que recuerdo es el mal momento que pasé. Un momento terrible. Pero tengo otra que me vino a la mente. Tira. Yo compro una sortija. Esto estamos hablando de muy al principio que yo arranqué, ¿no? Yo recuerdo, como te dije antes, que esta unidad de medida de gramos no existía en Cuba. Esta unidad de medida como que coge fuerzas a raíz de la Casa del Oro y la Plata, ¿no? Pero arrancando yo, eran adarmes, que no es más que una unidad de medida que representa exactamente el 1.79 gramos, ¿no? Pero se hablaba de 1.8. Una sortija que pesaba 5 gramos, 5 adames, discúlpame. Al día de hoy 9 gramos, una sortija preciosa. Si más no recuerdo, pagué a 230 pesos, a 200 y algo. El adarme, estamos hablando que una locura ese precio. Pasó el tiempo, yo usaba la sortija, ¿no? Una sortija de oro 18 con frente de platino, un aguamarina y aparentemente brillantico, ¿no? Y un buen día dije, por curiosidad, recuerdo que no por duda de quilate, ¿no? Porque ya yo te estaba convencido, era una gente seria, de hecho una gente que me ayudó mucho, los primeros negocios los hacía con él, ¿no? Decidí llevarla, subir, ¿no? A la Casa del Oro y la Plata, más que nada para saber la autenticidad de las piedras, ¿no? De la aguamarina y a ver si en realidad, cuando aquello no había test esto de Diamantway, y entonces pues subo y me llevo la sorpresa que la sortija no era 18, era 14. Y dije, wow. Y recuerdo que un poco ahí como que me hice fuerza ante la mujer, no, que yo la compré. Bueno, como mismo pasa al revés hoy en día, que yo le dije a gente, aquella muchacha o aquella señora, me dijo, es 14. Yo salgo de ahí con mi sortija y yo para ese momento seguía todavía haciendo negocios pequeños, pero con esta persona, ¿no? Y recuerdo que le dije, te tengo una. No había que decirle qué sortija, porque él sabía la que era y todo. Le dije, la sortija no es 18. Recuerdo que se empezó a reír. No había problema, no había problema. Había pasado tiempo y era mi amigo. Un error lo tiene cualquiera, ¿no? Y recuerdo que me dijo, ¿tú te acuerdas lo que te costó? Y le dije, no, yo sí me acuerdo. Y tú te acuerdas también. Y él me dijo, tú eres mi amigo. Ahora mismo te devuelvo el dinero. Pero resulta que no sé si habían pasado 1 o 2 años, que ya para ese entonces, esa sortija, como 14, valía más que aparentemente lo que costó como 18. Y bueno, eso todavía, hace un par de años me lo encontré y estábamos hablando para que vea lo que es la inversión del oro. Entonces, ¿qué consejo le darías a la persona que está viendo este podcast, que está en el negocio de la joyería y quiere crecer y llegar a donde has llegado tú, o simplemente la persona que se interesa y quiere meterse en este negocio? Te voy a responder con una pregunta. ¿Quién tú crees que sea el mejor vendedor? Para mí el mejor vendedor es aquel que sabe lo que tiene, sabe el valor de lo que tiene y no engaña nunca al cliente. Para mí, el mejor vendedor es el cliente, no el que te vende. El cliente es el encargado es el que decide
si tu negocio funciona o no. Según la experiencia del cliente, el negocio quiebra o va adelante. Por ejemplo, un cliente que salga insatisfecho, engañado, incómodo, no solo no regresa, sino transmite esa experiencia a los demás, ¿no? Por todo lo contrario, un cliente que no se siente engañado, ¿no? Regresa, siempre regresa. Y siempre va a hablar de ti, siempre te va a recomendar. Entonces caemos en lo que te dije anteriormente, ¿no? No quiero ser repetitivo, pero toca. La honestidad. Es la clave, la honestidad, la transparencia. Crear ese vínculo con el cliente, de orientarlo, de decirle la verdad, es lo principal. Bueno, queremos darte las gracias porque para nosotros ha sido todo un placer este momento aquí. Hemos aprendido demasiado y esperamos que las personas también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Llevamos tiempo cayéndole atrás a Rolly para que nos permita este momento con él para aprender nosotros y ustedes. Yo no tengo que decir nada, ¿no? No, ya. ¡Qué bueno!